En el bullicioso distrito de Coyoacán, Ciudad de México, un caso extraordinario dejó a médicos, psicólogos y especialistas completamente desconcertados. Una niña de apenas 5 años llamada Sofía Méndez comenzó a afirmar con absoluta convicción que ella era, en una vida anterior, la legendaria cantante Tina Turner, fallecida el 24 de mayo de 2023 en Suiza a los 83 años. Lo que comenzó como aparentes juegos infantiles rápidamente se transformó en una serie de acontecimientos que desafiarían todo lo que la ciencia y la lógica podían explicar, gelando la sangre de todos los que presenciaron lo que estaba por venir. Los padres de Sofía, Carmen y Roberto Méndez, residentes del histórico barrio de Coyoacán, notaron por primera vez algo inusual en su hija durante una tarde de agosto de 2024. Cuando la pequeña comenzó a cantar con una potencia vocal imposible para su edad. Pero no eran canciones infantiles comunes. Eran interpretaciones perfectas de What's Love Got to Do With It y Proud Mary, clásicos inmortales de Tina Turner, con una entonación, fraseo y energía que dejaron a sus padres sin palabras. La niña movía su cuerpo con una elegancia y sensualidad completamente inapropiadas para su corta edad, replicando exactamente los movimientos de escenario característicos de la reina del rock. Carmen recordó el momento con escalofríos. Sofía bajó las escaleras de nuestra casa en la calle Francisco Sosa y comenzó a cantar con una voz ronca, rasposa, exactamente como Tina. Yo nunca le había mostrado videos de ella, jamás. Pero mi hija movía las piernas, sacudía su cabello inexistente como si tuviera la peluca icónica de Turner y cantaba en perfecto inglés, un idioma que ella no conocía. La sorpresa inicial pronto se convirtió en preocupación cuando Sofía declaró con una seriedad perturbadora: «Mamá, yo no soy solo Sofía, soy Tina Turner. Morí en Suiza y ahora estoy aquí. Puedo probarlo». Antes de continuar con más detalles, quiero pedirte que te suscribas a nuestro canal y dejes tu me gusta. De esta forma nos ayudas a ayudar a más proyectos sociales. No te pedimos tu dinero, solo tu suscripción. Los Méndez, católicos devotos pero de mente abierta, decidieron documentar cada palabra que su hija pronunciaba. Roberto, ingeniero de profesión, comenzó a grabar en video cada manifestación extraña. En las grabaciones que más tarde serían analizadas por especialistas del Instituto de Investigaciones Psiquiátricas de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Sofía narraba con detalles espeluznantes episodios de la vida de Tina Turner que una niña de 5 años no podría conocer bajo ninguna circunstancia. Describía con precisión milimétrica las golpizas que Turner sufrió a manos de su esposo Ike Turner durante 18 años de matrimonio abusivo. Mencionaba las escoriaciones en el rostro que la cantante intentaba ocultar con maquillaje. Y hablaba sobre el abandono que Anna Mae Bullock, el nombre real de Tina, sufrió por parte de sus padres a los 15 años. «Yo era Anna Mae antes de ser Tina», decía la pequeña Sofía con los ojos llenos de lágrimas. «Nací el 26 de noviembre de 1939 en Brownsville, Tennessee. Mi mamá me dejó con mi abuela. Ay, que me pegaba, pero yo era fuerte. Siempre fui fuerte». La precisión de estas declaraciones era imposible. Los padres jamás habían discutido la biografía de Tina Turner en casa, y la niña no tenía acceso a Internet ni a contenido que pudiera haberle proporcionado esa información. Desconcertados y aterrorizados, Carmen y Roberto llevaron a Sofía con la doctora Patricia Ramírez, neuropsiquiatra infantil del Hospital Infantil de México Federico Gómez, ubicado en la colonia Doctores. La doctora Ramírez, con 28 años de experiencia en psiquiatría pediátrica, realizó exhaustivas evaluaciones neurológicas y psicológicas. Inicialmente pensé que se trataba de un caso de trastorno disociativo de identidad, quizás provocado por exposición mediática sin supervisión, explicó la especialista. Pero cuando comencé a indagar más profundamente, me di cuenta de que estábamos frente a algo que desafiaba toda explicación convencional. Durante las sesiones, Sofía demostró conocimientos musicales que una niña de su edad no debería poseer. Podía identificar acordes complejos, hablar sobre técnicas vocales de belting y rasp que caracterizaban la voz de Turner, e incluso describir el proceso de grabación del álbum Private Dancer de 1984, que catapultó a Tina a la fama mundial en su carrera solista. La pequeña mencionaba nombres de productores, ingenieros de sonido y músicos de sesión que participaron en las grabaciones. Información tan específica
que solo alguien presente en esos estudios podría conocer. Pero la revelación más chocante aún estaba por venir. Durante una sesión particularmente intensa en septiembre de 2024, Sofía comenzó a describir con lujo de detalles la casa en Küsnacht, Suiza, donde Tina Turner vivió desde 1995 hasta su muerte en mayo de 2023. Describía la distribución de las habitaciones, el jardín con vista al lago de Zúrich, incluso el color exacto de las cortinas de la sala principal. Yo vivía en una casa hermosa junto al lago. Tenía un jardín donde me sentaba a ver el agua. Mis piernas ya no funcionaban bien por la enfermedad, pero yo seguía siendo fuerte, narraba la niña con una melancolía impropia de su edad. La doctora Ramírez contactó entonces al doctor Javier Medina, investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, especializado en fenomenología de la memoria y casos de supuesta reencarnación documentados en América Latina. El doctor Medina había estudiado durante décadas casos similares en México, donde la creencia en la reencarnación, aunque no dominante, existe en ciertos sectores de la población influenciados por filosofías orientales y tradiciones prehispánicas. En mis 35 años de investigación he examinado más de 200 casos reportados de niños que afirman recordar vidas pasadas, explicó el doctor. La mayoría pueden explicarse por exposición mediática, fantasía infantil o contaminación de memoria, pero aproximadamente el 5% de los casos desafían cualquier explicación racional. El caso de Sofía Méndez entraba directamente en esa categoría inexplicable. El doctor Medina decidió someter a Sofía a una serie de pruebas rigurosas. En la primera fase, llevó a la niña a un estudio de grabación profesional en la colonia Roma, el legendario Estudios Churubusco, sin revelarle el propósito de la visita. Al entrar, Sofía inmediatamente identificó cada pieza de equipo: consolas de mezcla, micrófonos de condensador Neumann U87, el mismo modelo que Tina Turner usaba en sus grabaciones, monitores de estudio, procesadores de efectos. Luego, sin ningún tipo de entrenamiento vocal previo documentado, la niña interpretó The Best, uno de los himnos más emblemáticos de Turner, con una técnica vocal que dejó boquiabiertos a los ingenieros de sonido presentes. Lo que presenciamos ese día desafiaba las leyes de la biología y la pedagogía musical, testimonió el ingeniero de sonido Marcos Villalobos, con 40 años de experiencia en la industria. La niña usaba técnicas de respiración diafragmática, control de vibrato y proyección vocal que se desarrollan solo después de años de entrenamiento profesional. Además, su interpretación capturaba la esencia emocional de Turner, esa mezcla de vulnerabilidad y fortaleza, de dolor superado y triunfo absoluto. Fue lo más extraordinario que he presenciado en toda mi carrera. La segunda fase de las pruebas involucró verificación histórica. El doctor Medina contactó al Museo de Historia de la Música en la Ciudad de México, ubicado en el centro histórico, y solicitó fotografías y objetos personales relacionados con Tina Turner que nunca habían sido publicados en medios masivos. Trajeron vestidos de escenario, partituras con anotaciones manuscritas e incluso cartas personales que Turner había enviado a colegas mexicanos durante su gira por el país en 1988. Cuando mostraron estos objetos a Sofía, la reacción fue inmediata y visceral. Por favor, comenta de qué ciudad y estado estás viendo este video. Nos encantaría saber desde dónde nos sigues. Al ver un vestido dorado con flecos que Turner usó en un concierto en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México, Sofía comenzó a llorar desconsoladamente. Yo usé ese vestido. Era pesado por todas las lentejuelas, pero me encantaba cómo brillaba bajo las luces. Esa noche el público mexicano cantó conmigo cada canción. Fueron más de 20,000 personas. Yo los amaba, sollozaba la niña mientras acariciaba la tela con una familiaridad que helaba la sangre. Luego tomó una de las partituras y señaló anotaciones específicas. Yo escribí esto. Aquí dice que debía sostener la nota más tiempo en el puente de la canción. Mi director musical siempre me decía que yo tenía razón. El equipo de investigación decidió realizar una verificación internacional. Contactaron a Roger Davis, quien fue manager de Tina Turner durante décadas, y le enviaron grabaciones de audio de Sofía cantando, sin revelar que se trataba de una niña de 5 años. La respuesta de Davis, enviada desde Los Ángeles, dejó al equipo completamente atónito. No sé qué técnica de inteligencia artificial usaron, pero esa es la voz de Tina.
El fraseo, el vibrato, incluso los pequeños adornos que ella añadía espontáneamente en sus interpretaciones en vivo. Es idéntico. Si no supiera que Tina falleció en 2023, juraría que es una grabación perdida de ella. Cuando finalmente le revelaron que se trataba de una niña mexicana de 5 años, Davis solicitó una videollamada inmediata. Durante la conversación, que fue grabada con autorización de los padres, Davis hizo preguntas sobre momentos privados que solo él y Tina compartieron. Sofía respondió cada una con precisión escalofriante. Habló sobre conversaciones específicas en camerinos antes de shows, sobre el miedo que Tina sentía antes de grandes presentaciones a pesar de su apariencia de fortaleza absoluta, sobre la nostalgia que experimentaba por sus raíces en Tennessee mientras vivía en la opulencia europea. Yo siempre extrañaba Nutbush, decía Sofía refiriéndose al pueblo natal de Turner. Extrañaba los campos, el olor de la tierra después de la lluvia. En Suiza todo era tan limpio, tan perfecto, pero yo extrañaba el sur de Estados Unidos donde todo comenzó. Davis, visiblemente conmovido, terminó la llamada diciendo: «No tengo explicación para esto. O es el engaño más elaborado que he presenciado, o algo verdaderamente inexplicable está ocurriendo con esta niña». El caso comenzó a atraer atención de investigadores internacionales. La doctora Ellendur Haraldsson, investigadora islandesa especializada en casos de reencarnación documentados en niños, quien había trabajado previamente con el famoso psiquiatra Ian Stevenson de la Universidad de Virginia, viajó a Ciudad de México en octubre de 2024 para estudiar personalmente a Sofía. La doctora Haraldsson aplicó su metodología rigurosa, desarrollada a lo largo de 50 años de investigación de más de 400 casos similares alrededor del mundo. Lo que hace que el caso de Sofía sea particularmente notable es la especificidad de sus recuerdos y la verificabilidad de la información que proporciona, explicó la investigadora. En casos genuinos de memoria de supuestas vidas pasadas, los niños usualmente reportan recuerdos antes de los 6-7 años, que es exactamente la edad de Sofía. Además, la persona recordada generalmente falleció poco tiempo antes del nacimiento del niño, lo cual coincide. Tina Turner murió en mayo de 2023 y Sofía nació en abril de 2019, pero sus manifestaciones comenzaron recientemente. Dentro del marco temporal que observamos en estos fenómenos, la doctora Haraldsson realizó pruebas exhaustivas, incluyendo entrevistas con múltiples testigos, verificación de hechos históricos y análisis psicológico profundo para descartar trastornos disociativos o influencia externa. También investigó minuciosamente el entorno familiar de Sofía, buscando cualquier posible fuente de contaminación de información. Los resultados fueron concluyentes. No había ninguna explicación convencional para el conocimiento que la niña poseía. Durante una de las sesiones más impactantes, la doctora Haraldsson llevó a Sofía al emblemático Auditorio Nacional en Paseo de la Reforma, donde Tina Turner había realizado múltiples conciertos durante sus giras por México. Al entrar al recinto vacío, Sofía comenzó a caminar directamente hacia el escenario, como si conociera perfectamente el lugar. Subió las escaleras laterales, sin que nadie le indicara dónde estaban, y se paró en el centro exacto del escenario. Yo estuve aquí. Recuerdo las luces calientes en mi piel, el rugido del público. México siempre me recibió con tanto amor. Aquí me sentía libre. Luego, Sofía caminó hacia el lado derecho del escenario y señaló un área específica detrás de las cortinas. Aquí era donde yo esperaba antes de salir. Había un espejo grande y yo me miraba y me decía: «Anna Mae, eres fuerte. Puedes hacer esto». Siempre me llamaba por mi nombre real cuando necesitaba fortaleza. Cuando el personal del auditorio verificó los registros históricos y fotografías de backstage de los conciertos de Turner, confirmaron que efectivamente había un espejo grande exactamente en el lugar que Sofía había señalado. Un detalle nunca documentado públicamente. El fenómeno comenzó a intensificarse. Sofía empezó a hablar sobre los últimos años de vida de Tina Turner con una tristeza profunda. Mencionaba los problemas de salud que la cantante enfrentó, el derrame cerebral que sufrió en 2013, el diagnóstico de cáncer intestinal en 2016, la insuficiencia renal que la obligó a recibir un trasplante de riñón de su esposo Erwin Bach en 2017. Mi cuerpo ya no era fuerte como antes. Yo, que había bailado y cantado por horas en los escenarios, ahora apenas podía caminar.
pero mi espíritu seguía siendo el mismo. Nunca me rendía. La niña también describía los momentos finales de Turner con un detalle que conmovía hasta las lágrimas a quienes la escuchaban. Yo sabía que era hora de irme. Miré el lago por última vez desde mi habitación. Erwin estaba conmigo tomando mi mano. Yo no tenía miedo. Había vivido una vida extraordinaria. Había sobrevivido a tanto dolor y había encontrado tanta alegría. Yo estaba lista. Esta descripción coincidía con los reportes de que Turner falleció pacíficamente en su hogar en Küsnacht, rodeada de sus seres queridos. Los investigadores también notaron algo extraordinario en el comportamiento de Sofía. Mostraba señales físicas de las dolencias que habían aquejado a Turner en sus últimos años. Aunque la niña era completamente sana según todos los exámenes médicos, ocasionalmente caminaba con dificultad como si sus piernas le dolieran, exactamente como Turner en sus últimos años debido a sus problemas renales y circulatorios. Es como si su cuerpo actual recordara el dolor del cuerpo anterior, observó la doctora Ramírez. Este fenómeno, llamado memoria somática en la literatura de casos de reencarnación, es raro pero documentado. El doctor Medina decidió llevar a cabo una última prueba definitiva. Contactó al Instituto del Patrimonio Musical de Suiza y solicitó fotografías del interior de la casa de Turner en Küsnacht que nunca habían sido publicadas, tomadas después de su fallecimiento. Cuando mostraron estas imágenes a Sofía sin ningún contexto, la niña identificó cada habitación, cada objeto, incluso señaló cambios que se habían hecho después de su muerte. Ese cuadro no estaba ahí cuando yo vivía. Lo movieron. Mi piano estaba en esa esquina, no ahí. Y ese jarrón yo lo compré en Japón durante mi gira de 1986. La verificación posterior confirmó que todo lo que Sofía decía era correcto. El caso de Sofía Méndez comenzó a circular en círculos académicos internacionales, especializados en estudios de conciencia y fenómenos inexplicables. El Dr. Jim Tucker, actual director de la División de Estudios Perceptuales de la Universidad de Virginia y continuador del trabajo del Dr. Ian Stevenson, expresó gran interés en el caso. Lo que hace que casos como el de Sofía sean tan fascinantes es que nos obligan a reconsiderar la naturaleza de la conciencia y la memoria, explicó Tucker. Si la conciencia puede realmente transferirse de un individuo a otro, eso tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión de la identidad humana, la muerte y la continuidad de la existencia. En México, un país donde conviven tradiciones indígenas prehispánicas con el catolicismo y donde el concepto de la muerte y el más allá tiene matices culturales únicos, el caso resonó particularmente. El Día de Muertos, celebración ancestral donde se cree que los espíritus de los difuntos regresan a visitar a sus seres queridos, proporciona un marco cultural donde fenómenos como el de Sofía pueden ser discutidos con menos escepticismo que en otras sociedades. La creencia en la continuidad de la existencia más allá de la muerte física es profundamente arraigada en la cosmovisión mexicana. El padre Alejandro Torres, teólogo y profesor de filosofía en la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México, ofreció una perspectiva interesante sobre el caso. Aunque la doctrina católica tradicional no contempla la reencarnación, hay espacio para el misterio en nuestra comprensión de la vida después de la muerte. San Pablo habló de misterios que serán revelados. Casos como el de Sofía nos invitan a mantener humildad ante lo que no comprendemos completamente. Mientras tanto, Sofía continúa viviendo una vida aparentemente normal en Coyoacán. Asiste al jardín de niños, juega con sus amigos, dibuja y ve caricaturas. Pero periódicamente, especialmente cuando escucha música de Tina Turner, la transformación ocurre. Su voz cambia, su postura se modifica y la esencia de la reina del rock parece manifestarse a través de ella. Sus padres han aprendido a aceptar esta dualidad desconcertante y han decidido documentar cada manifestación cuidadosamente, esperando que algún día la ciencia pueda ofrecer una explicación completa. Antes de despedirnos, te invitamos una vez más a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte más casos extraordinarios como este. Tu apoyo es fundamental para continuar investigando estos fenómenos inexplicables. El doctor Medina y su equipo continúan monitoreando a Sofía, registrando cada nueva revelación, cada detalle imposible que emerge de su memoria. Han descubierto que el caso de Sofía no es único en América Latina. Existen al menos otros 15 casos documentados en México, Brasil,
Argentina y Colombia de niños que afirman recordar vidas de personas famosas recientemente fallecidas, todos con niveles similares de conocimiento verificable e imposible. Estamos ante un fenómeno global que desafía nuestra comprensión de la conciencia humana, afirmó el doctor. Cada caso nos acerca un poco más a entender los misterios más profundos de la existencia. Lo que comenzó como una niña de 5 años cantando canciones en su casa en Coyoacán, se ha transformado en uno de los casos más documentados y rigurosamente estudiados de supuesta reencarnación en la historia moderna. Sea cual sea la explicación final, reencarnación literal, memoria colectiva inconsciente, fenómeno psíquico inexplicado, o algo completamente fuera de nuestra comprensión actual, el caso de Sofía Méndez nos recuerda que vivimos en un universo lleno de misterios que apenas comenzamos a desentrañar. La pregunta que persiste, la que mantiene despiertos por las noches a investigadores, científicos y filósofos, es simple pero profunda. ¿Puede realmente el espíritu de Tina Turner, la reina del rock que sobrevivió a abuso, trauma, enfermedad y emergió triunfante una y otra vez, haber encontrado un nuevo hogar en el cuerpo de una niña mexicana de 5 años en las calles históricas de Coyoacán? Es posible que la frase "Simply the Best", himno de autodeterminación y fortaleza que Turner cantó para millones, ahora sea cantada nuevamente por labios que apenas aprendieron a hablar. La ciencia todavía no tiene respuestas definitivas. Pero lo que es innegable es que Sofía Méndez posee conocimientos, habilidades y recuerdos que desafían toda explicación convencional. Y en algún lugar, entre el escepticismo científico y el misterio inexplicable, entre las calles adoquinadas de Coyoacán y las orillas del lago de Zúrich, entre el fin de una vida extraordinaria y el comienzo de otra, yace una verdad que quizás nunca comprendamos completamente, que la vida, la muerte y la conciencia son mucho más complejas y misteriosas de lo que jamás imaginamos. Y mientras Sofía canta "What's Love Got to Do With It", con una voz que no debería poseer, con un alma que parece haber vivido 83 años antes de cumplir 6, el mundo observa, documenta y se pregunta, ¿qué otros secretos sobre la naturaleza de la existencia están esperando ser descubiertos? ¿Cuántos otros niños alrededor del mundo cargan con memorias de vidas que no son técnicamente suyas? Y lo más importante, ¿estamos finalmente listos para aceptar que la muerte no es el final que creíamos, sino simplemente una transformación hacia algo que apenas comenzamos a comprender? El caso permanece abierto, la investigación continúa, y Sofía Méndez sigue siendo simultáneamente una niña de 5 años en Coyoacán y quizás la reencarnación de una de las artistas más grandes que el mundo haya conocido. La verdad, como siempre, permanece en algún lugar entre lo imposible y lo innegable, esperando pacientemente a que nuestra comprensión de la realidad finalmente la alcance.